Buen día muchachos. Este primer taller, bueno, más que taller, va a ser como una especie de recorderis de operaciones con vectores van a ser muy importantes durante todo el curso. Entonces vamos a hacer unas cuantas sumas de vectores, operaciones puntuales y de cruz para que vayan como recordando eso que debe tener en cuenta para el resto del curso. También como darles como la primera noción de acercamiento con la tabla de fórmulas, que aquí la tengo, que el profesor Jonathan les debe compartir un PDF con una carpeta con todos esos documentos. Ahí está la tabla de fórmulas y la pueden imprimir porque recuerden que la pueden usar cuando quieran, pues durante los parciales y todo eso. O si no, creo que en la papelería de Don Alberto también la pueden conseguir. Entonces, en este taller vamos a estar usando estas primeras como operaciones vectoriales, estas de acá arriba, y también como para que vayan acercándose a la tabla de fórmulas, porque muchos errores que uno encuentra es porque no saben a veces dónde están las fórmulas que necesitan durante los ejercicios. Entonces, para que sepan dónde están las fórmulas y se vayan acostumbrando a usar mucho la tabla de fórmulas. Entonces, estos ejercicios yo los obtuve del SADICU, de elementos de electromagnetismo de SADICU. En la biblioteca, si no estoy mal, hay ejemplares del libro. Eh, entonces, para que vayan como estas primeras semanas de clase, primeras 2 semanas de clase, si se sienten como muy quedados en esta parte de cálculo vectorial y de álgebra lineal, lo puedan ir repasando. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas operaciones aquí con estos vectores y con estos campos aquí. Listo, entonces primero tenemos que el vector A más el vector B. Entonces todo sencillo. Empezamos con mi sub X. Bueno, había olvidado mencionarles otra cosita. Es que en el Saiku creo que la notación de los vectores normales directores no lo hacen con I sub X, sino que lo hacen con A. O sea, yo lo utilizo con I sub X así porque estoy más acostumbrado, pero esto es lo mismo que creo que en el Sadiku es de esta manera, A, X y esto normal. Creo que es así como lo hacen en el Sadiku. O también si utilizan otro tipo de documentación, también los vectores no aparecen de esta manera, como con la flechita, sino que aparecen en negrilla. Sino que aquí es complicado colocar la diferencia, pero también son vectores, porque también hay documentación así con ella. Pero bueno, empecemos entonces haciendo esta suma de vectores. Aquí, y sub x menos y sub y menos y sub z más y sub x más y sub y. Esto va a ser igual a 2 y sub x. La suma de vectores es componente a componente, los componentes de x más las componentes de y más las componentes de z. Entonces y sub y menos y sub y más y sub y, eso es cero. Y menos y sub z, que no hay componente en el otro vector. Listo. Ahora, para hallar magnitud, sería lo mismo. Hallamos primero lo de adentro, y sub x menos y sub y menos y sub z menos eh, y sub x menos 2 y sub y. Uy, esa ya me quedó fea. Más 2 y sub z. Y eso en magnitud, porque es la magnitud. Entonces esto va a ser y sub x menos y sub x va a ser cero. Y sub y más 2 y sub y, menos por menos, nada más. Y menos y sub y sería y sub y. Y menos y sub z menos 2 y sub z por el menos de afuera. Quedaría menos 3 y sub z. Y esto en magnitud. Recuerden que para hallar la magnitud es la raíz del cuadrado de cada uno de los componentes. Entonces aquí sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto va a ser raíz de 10. Listo. Ahora vamos a avanzar un poquito más ya para la parte
de el producto punto. Recuerden que el producto punto es la multiplicación de los componentes, la suma de la multiplicación de cada uno de los componentes. Entonces el producto punto, entonces aquí tendríamos b, que va a ser i sub x, más i sub y, producto punto, i sub x, menos 2 i sub y, uy, ahí me comí más 2 i sub z, el producto punto. Entonces, esta es el múltiplo a múltiplo. Entonces sería 1 por 1, que sería la componente x, 1, más en y sub y, que sería 1 por menos 2. Y en z sería más en z, que sería 0, porque no hay componente z en b, por 2. Y esto sería igual a 1 menos 2, lo que sería igual a menos 1. Recuerden que el producto punto siempre da un escalar y el producto cruz siempre da un vector. Listo, entonces ahora en el producto cruz, em, voy a hacerlo un poquito más adelante. De hecho, voy a llevar esto un poco más para acá abajo, para que tenga un poquito más de espacio aquí. Listo, entonces sería aquí, vamos a, sería i sub x menos i sub y menos i sub z. Producto cruz, i sub x más i sub y. Entonces, recordemos que el producto cruz se realiza de esta manera. Tenemos aquí en la dirección y sub x, aquí en la dirección y sub y en la dirección y sub z. También recordemos que el producto cruz no es, creo que no es conmutativo, pues que si cambiamos, si invertimos este orden, eh, el vector resultado cambia. Pues queda el mismo vector, pero en sentido contrario. Pero ya eso es un vector completamente diferente. Aquí sería 1 menos 1. Y acá sería 1 y 0. Entonces recordemos que el producto cruz eliminamos, voy a coger el puntero láser, eliminamos esta fila y operamos este por este en la dirección y sub x. Entonces esto me daría en la dirección y sub x, me daría menos 1 por 0, 0 y menos 1 por menos 1, eso me haría 1. El menos de la fórmula del producto cruz en la dirección y sub y, que sería aquí, eliminamos esta, tomamos y sub y multiplicamos esta por esta. Si tienen otra forma de resolver el producto cruz, no se preocupen, pueden hacerlo de esa manera. Yo aquí solamente estoy haciendo como este pequeño repaso vectorial para que sigan preparando para lo que se viene y hacerles la invitación, obviamente, de que resuelvan estos ejercicios del sádico. Si necesitan como recordar estos conceptos, más que todo acá abajo estos conceptos del gradiente unescalar, la divergencia y el rotacional. Van a ser muy importantes durante el curso. Entonces sería 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1 sería menos 1. Sí, no, sería menos 1 por menos 1. Eso sería menos, no, este por este y este por este me daría menos 1. Y con el menos hay un más, pero con el menos de afuera se hace menos, ¿cierto? Sí, creo que este queda aquí un 1. Más
de división y sub z, que haría uno por uno menos uno por menos uno, que sería más uno. Entonces aquí quedaría uno más uno. Y esto me daría y sub x menos y sub y más 2 en y sub z. Listo, entonces, ahora con este. Ahora aquí, el coseno del ángulo entre B y C. Entonces, otra forma de resolver el producto punto es esta. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo θ que se forma entre ambos vectores. Esta es una fórmula. Creo que no creo que esta identidad no está en la tabla de fórmulas, pero la pueden tener en cuenta siempre, como una identidad vectorial. Entonces tenemos que eh, tenemos B punto C va a ser igual a, entonces la magnitud de B sería raíz de 2 por la raíz, por la magnitud de C, que es 9 por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Ah, qué pena el corte, había tenido un problema, pero ya, listo, voy a bajar esto aquí un poco, acá. Listo, entonces, entonces nosotros somos que el producto punto de BC, que lo hallamos ahorita, era menos uno. Tenemos menos uno es igual a 3 raíz de 2 coseno de teta. Podemos pasar este a dividir. Se me quedaría menos 3 raíz, digo, sí, me quedaría menos uno sobre 3 raíz de 2 es igual a coseno de teta. Y listo, entonces ahora para hallar va a seguir aquí este ladito de acá. Y ahí podemos hacer un coseno inverso para hallar el ángulo. Que va a ser aquí coseno inverso de menos uno sobre 3 raíz de 2. Uy. Y esto va a ser igual a 103,633. Listo, entonces esa es como la parte del repaso vectorial, pues como operaciones básicas vectoriales. Ahora vamos a ir con estas de los campos. Entonces tenemos dado este campo, este campo V. em, Tenemos qué pena, estaba organizando algo acá. Tenemos aquí este campo, un campo escalar V. Que recuerden que la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial es que uno es cambiante con respecto a la dirección en el que esté. Si esto, si no estoy mal, creo que hace parte también de las primeras secciones del curso, que es como un pequeño repaso general que hace el profesor Jonathan. Si tiene más preguntas, como que se las pueden hacer a él, pero ajá. Entonces vamos a empezar usando este campo escalar. Entonces voy a bajar esto, voy a colocarlo por acá. Listo, entonces queremos hallar el gradiente del campo escalar V. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a utilizar la tabla de fórmulas. Voy a bajar esto para coger esto y voy a bajar por acá. Entonces, voy a por recortar desde acá, yo creo.
No, creo que no lo puedo recortar desde acá. Bueno, voy a ampliarlo lo más que pueda y espero que se vea. Bueno, entonces, aquí, aquí la tabla de fórmulas nos dice cómo se opera una gradiente de un campo escalar en coordenadas cartesianas, que es lo que tenemos en este caso, aquí, z, x y y. Eso también les recomiendo mucho que lo estudien en el SAIGU, que es cómo se operan las coordenadas cartesianas, las circulares cilíndricas y las esféricas, que son las tres las tres que se usan en el curso. Eso también hace parte de las primeras partes del curso, entonces también pues, se habla mucho de ello en clase, entonces no se preocupen. Yo de momento voy a trabajar con las cartesianas, que es como las más básicas que se utilizan. Entonces, eh, esto será de la siguiente manera. El gradiente de un campo escalar va a ser así. Va a ser en la dirección y sub x. Tengo que derivar el campo v con respecto a x. Más en la dirección y sub y. Tengo que derivar el campo v con respecto a y. Más en la dirección y sub z. Tengo que derivar el campo v con respecto a z. O sea, es esto mismo que está aquí, la tabla de fórmulas, es lo que va a tener que hacer acá. Entonces, eso que nos va a dar, va a traerme copiar esto. eh, lo voy a tener aquí arribita. Listo, entonces, primero derivamos con respecto a x. Con respecto a x obtenemos lo siguiente. Como, como Euler a la z es, em, es constante, simplemente sale como una constante y esta parte del coseno hiperbólico de y también sale como una constante. Lo que nos va a importar es esta parte de acá, el seno de 2x. Entonces, ese quedará de la siguiente manera. 2 Euler a la menos z coseno de 2x por el coseno hiperbólico de y. Todo esto en la dirección y sub x. No se olviden que hallar el gradiente de una función escalar es hallar un vector. Esto será más, vamos a la segunda parte, que es la misma, la derivada de la misma función, pero con respecto a y. Este nos va a dar que eh, Euler a la menos z seno de 2x seno hiperbólico de y en la dirección y sub y. Menos, esa es de la fórmula de, de la derivada con respecto a z, que quería que Euler a la menos z seno de 2x coseno hiperbólico de y en la dirección y sub z. Listo. Ese nos quedaría de esa manera. Ahora, para el siguiente, em, que sería la divergencia del vector, del producto del campo vectorial P. Este sí es un campo vectorial. Eh, uy, ¿qué pasó aquí? Momentico que no sé qué pasó acá. Ya, ahora sí.
No sé qué se trajo por acá, pero bueno, voy a coger esto y esto aquí. Lo voy a traer por acá y esto lo voy a bajar, que es el rotacional. Listo. Voy a colocar esto acá. Bueno, ahora aquí también tenemos la divergencia. La divergencia eh, de un, de un campo vectorial. Siempre me va a dar una función. Siempre tengan ese tipo de cositas pendientes para que sepan que lo que estén haciendo si está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, no, el, la gradiente de un campo escalar siempre va a ser un vector, porque va a terminar con componentes en i sub x, ni sub y, ni sub z, dependiendo del sistema de coordenadas. No, la divergencia de un campo vectorial siempre va a ser una función. Entonces, siempre tienen que tener ese tipo de cosas en cuenta. Entonces, para esta, voy a bajar esto un poquito más. Para esta va a ser entonces la derivada con respecto a x de la componente en x. O sea, aquí de p sub x. Más la derivada con respecto a y de la componente en y. Más la derivada con respecto a z de la componente de la componente z. Entonces, ¿eso que me va a dar? Esto me va a dar que la derivada con respecto a x del campo P va a ser igual a x al cuadrado yz más la derivada con respecto a y de el campo vectorial P va a ser cero porque no tiene componente en y más la derivada con respecto a z de xz, que es la componente en z. Y aquí voy a bajar un poco más. Y aquí esto me daría esto con respecto a x, tomo más como una constante y derivo el x al cuadrado, esto me haría 2x yz. Esto me daría cero, la derivada de 0 es cero, más esta con respecto a z, sería tomo más como una constante y esto me haría x. Listo. Esto creo que lo bajé mucho. Vuelvo para acá. Y listo. Y finalmente el rotacional, que sería el producto cruz o el rotacional de un campo vectorial. Recuerden, divergencia producto punto, rotacional el producto cruz. Ya más adelante en el curso van a ver que esto se utiliza mucho y facilita mucho a veces los cálculos cuando sabemos que la divergencia va a ser cero o que el rotacional va a ser cero. Pero eso no me quiero adelantar a eso. Listo. Entonces, para hallar el rotacional de, de este campo vectorial, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula que es acá, que sería la siguiente. La derivada con respecto a y uy, de la componente en P en Z. Aquí lo que hace el ejercicio pues obviamente simplemente es un producto cruz, pero pero ya la tabla de fórmulas te lo entrega directamente ya la suma. Entonces simplemente es como reemplazar valores y ya está. Por eso les digo que es muy bueno que aprendan a usar la tabla de fórmulas y la tengan siempre a mano, ya que esto simplifica mucho el, el, el proceso. En la dirección y sub x más la derivada con respecto
de px con respecto a z. Espérense, voy a bajar un poquito más que me estén comando aquí para escribir esto. Voy a bajarlo un poco más. Listo ya. Ahí. Voy a arreglar esto aquí. Aquí esto. En dirección y sub x. Voy a bajar más. Ya. Más la derivada con respecto a z de la componente en x. Menos la derivada con respecto a x de la componente en z. En la dirección y sub y. Más la derivada con respecto a x en la dirección en la componente y menos la derivada con respecto a y de uy, se me perdió cuál era. Bueno, aquí sería la componente eh, en x. En x no lo veía. Am, listo. Y al operar esto y reemplazar los valores y derivar, esto me daría lo siguiente. La componente en z con respecto a y me daría, voy a traer esto otra vez para acá. La componente en z con respecto a y es cero, porque no tiene, no, no tiene componente z. Menos la derivada con respecto a y de la componente en y, pero no hay componente en y, por lo tanto es cero. Aquí esto en dirección y sub x. Más en la componente en x con respecto a z, esto me daría x al cuadrado por y. Menos la componente en z, la derivada de la componente en z con respecto a x. Se me daría z menos z en la dirección y sub y. Más cero, porque no tiene componente en y. Menos x al cuadrado z, porque la componente en x con respecto a y en la dirección y sub z. Y esto va a ser igual a x al cuadrado y menos z en la dirección y sub y menos x al cuadrado z en la dirección y sub z. Y listo, esos fueron ejemplos sacados del libro de Sadiku. Otra vez les vuelvo a hacer la invitación a que si se sienten como muy mal en estos conceptos, repasen de ese libro, el libro de Sadiku. Los ejemplos son muy sencillos y están resueltos. A que también vayan como consiguiendo la tabla de fórmulas y vayan como que acostumbrándonos a usarla. Y nada, nos estaremos viendo en otros talleres. Pasen buen resto de día.